Pues vamos a comenzar orando y vamos luego a ir al texto. Gracias, bendito Señor, porque un domingo más nos permites congregarnos y nos permites abrir tu palabra. Señor, necesitamos conocer tu palabra para poder hacer frente a esas falsas enseñanzas. También, Señor, para responder ante las situaciones que vivimos cada día en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Necesitamos de tu palabra, Señor, para vivir vidas santas. Señor, ayúdanos a entender. Señor, ayúdanos a interiorizar, a verlo, a ver cómo de forma práctica debemos aplicar y vivir tu palabra para agradarte a ti. Señor, ablanda nuestro corazón. Señor, sé que también van a venir ahora pensamientos, van a venir cosas que no tienen nada que ver con esto. Ayúdanos a concentrarnos en lo que dice tu palabra. Y que tu palabra, Señor, nos hable a cada uno de nosotros. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 17. Colosenses, después de Filipenses, después de Efesios, después de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 3, versos del 12 al 17. Dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hoy día vivimos en un mundo donde, no sé aquí, pero yo sé que las grandes ciudades, yo sé que los jóvenes, todos tienen su persona a la que siguen, ¿no? Su cantante, su actor. Yo estoy convencido que díganme cuál es su actor favorito y seguro que de algún actor han visto muchas películas. Y dicen, no, es que este actor me gusta cómo hace las cosas. O si hay un cantante, dice uno, no, es que el tipo de música, ese tipo de música me gusta. Hoy día, pues bueno, existen más personas, ¿no? Youtubers y todo, y los influencers y todas esas cosas, ¿no? Y vivimos en un mundo que en cierto sentido hay algo de nosotros que nos dice que como que debemos buscar algo a quien seguir. Alguien que es como nuestra referencia a la hora de hacer las cosas, ¿no? Si alguien tiene un negocio, se va a decir, no, es que yo quiero ver cómo lo hacía Bill Gates para tener todos los millones que él tenía, ¿no? Entonces yo soy un seguidor de Bill Gates y cosas así. No es malo, digamos, encontrar en personas, pues, digamos, cosas que podemos imitar. No es malo. Pero ojo, es más importante, como vamos a ver hoy,
seguir a nuestro gran maestro, seguir al Señor, parecernos cada día más al Señor. Y creo que en cierto sentido, muchas veces, nos falta esa seriedad, nos falta esa pasión, nos falta el realmente centrarnos en a quién tenemos que seguir, quién es la persona a la que debería ser el centro. Por eso digo, no es malo buscar personas. Pablo, ¿qué les decía a uno? Imitadme a mí como yo imito a Cristo. O sea, Pablo se decía, oye, yo soy un buen influencer, ¿no? Con palabras de hoy día, yo soy un buen influencer. Seguidme a mí porque yo estoy influenciado por lo que ha hecho Cristo. Así que seguir personas no es malo. Pero lo que decía Pablo es como yo lo hago con Cristo. Así que quien nos debe realmente influenciar, quien nos debe realmente dirigir nuestros pasos, es el Señor. Pero seamos francos, a la iglesia le falta mucho de eso. Nos hemos vuelto cada día más flojos. Las comodidades, por un lado, hacen que nuestro tiempo esté ocupado en otras muchas cosas que en estar en comunión. Y ojo, no significa estar 24 horas al día leyendo la Biblia. Tenemos trabajo que hacer, ¿no? Pues tenemos también que dedicarnos al trabajo. Tenemos familia, ¿no? También hay que encontrar tiempo a la familia, a los hijos. Tenemos una iglesia, eso significa que tenemos que estar con los hermanos. Pero ¿quién debe dirigir en todo momento todas esas actividades? ¿A quién debemos de buscar para que nos dirija? Al Señor. Pero creo que, como les decía, las muchas actividades han ido apagando ese buscar al Señor. Ese tener como cabeza, como ejemplo absoluto en nuestras vidas al Señor. Y nos hemos puesto a imitar a otros. Así que Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia de Colosas, Pablo les está diciendo, por favor, busquen al Señor. Y lo que nos está diciendo a nosotros es que como cristianos debemos de reflejar el carácter de Cristo. Muchos problemas que vivimos hoy día de forma personal en nuestras vidas es porque hemos perdido el norte a quién estamos siguiendo. Y entonces empezamos a seguir lo que nuestro corazón, lo que nuestra mente dice. No, mira, parece que aquí va bien, hagamos esto. Parece que aquí va bien y agarramos otro camino. Y nos olvidamos que hay un camino principal, que es el camino que el Señor ha puesto, el ejemplo a través de Jesucristo, que es el que debemos de seguir. Así que como cristianos debemos de reflejar el carácter de Dios. En primer lugar, porque hemos sido llamados a ser diferentes. La primera parte del verso 12 comienza diciendo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Me gusta la primera palabra, vestíos. Con los que estamos los viernes, eso vamos a verlo. Ese es un verbo imperativo, es un mandato. Pablo no nos está dando opciones, nos está diciendo que sí o sí lo tenemos que hacer. Y cuando habla de vestirse, habla de recubrirse, o sea, cuando yo me he visto, esta ropa es lo que me cubre y esta ropa pasa a ser como yo, o sea, yo no puedo andar sin esto. Y lo primero que nos dice es que debemos de vestirnos porque hemos sido llamados a ser diferentes. Debemos de vestirnos, de tener el carácter del Señor, porque hemos sido llamados a ser diferentes.
Miren cómo comienza hablando acerca de ese carácter. En primer lugar dice que hemos sido escogidos. No voy a entrar a discutir acerca de si hemos sido predestinados o no. Eso lo veremos más adelante. Pero aquí está siendo claro con la palabra. Has sido escogido. ¿De acuerdo? Escogidos de Dios. Dios te escogió para que tú estuvieras aquí. Así que, si Dios te ha escogido, Dios te está diciendo en este momento, es que por haber sido escogido debes parecerte cada día más al Señor. No es una opción. Yo te escogí y si te gusta lo haces y si no, lo dejas. No está diciendo eso. Has sido escogido, entonces ten el carácter del Señor. Es un mandato, no es una opción. Y cuando Dios nos ha escogido para ser diferentes. Recordemos, lo hemos visto en el Pentateuco, cuando hemos estado viendo durante todos ya bastantes meses, como 4 meses, y hemos terminado ya Números, queda Deuteronomio. Dios escogió al pueblo. ¿Y qué es lo que le exigía? Que viviera con el carácter que Dios quería que vivieran. Con ese carácter que vamos a ver, santo. ¿Por qué? Porque Dios nos había escogido. Y ojo, cuando Dios escoge, tú también decides. Es decir, no solamente Dios te ha agarrado del brazo y te ha dicho, tú vienes conmigo porque yo te lo digo. Sino que Dios te escogió, pero tú dijiste que sí. Cada uno de aquí hemos dicho que sí al Señor. Así que es nuestra responsabilidad, no solamente porque nos ha escogido, sino porque también hemos dicho que sí, el vestirnos, tener el carácter del Señor, ser diferentes en este mundo. Así que no es sencillamente si me gusta o no me gusta. Es que tengo que buscar ser diferente, porque Él nos ha escogido. También porque somos santos, somos apartados para Dios. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón? ¿Cómo? Nadab y Abiú. Cuando ofrecieron un incienso extraño, un fuego extraño, Dios que dijo, hasta aquí. Esto no funciona conmigo. Cuando Ananías y Zafira entran a donde Pedro diciendo, hemos vendido todo, aquí está el dinero. ¿Qué dijo Dios? Eso no es santidad. ¿Qué hizo Dios? Los mató a los dos. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser santos. Gracias a Dios no nos mata. Y lo digo gracias a Dios. Hay un pasaje en Romanos, todos lo conocemos, porque la paga del pecado que es muerte. Es decir, nosotros gracias a Dios ya tenemos vida eterna. Pero cualquier pecado que nosotros hagamos soy digno, soy merecedor de la muerte. ¿Por qué? Porque todo pecado merece la muerte. Si estamos vivos es por la pura misericordia de Dios. Y en esa pura misericordia lo que está queriendo o nos está invitando, es que seamos diferentes y vivamos en santidad, apartados para Dios. Y por último, dice, llamados. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. No solamente es una decisión nuestra, Dios nos escogió, nosotros tomamos la decisión de creer, tuvimos esa libertad. Dios nos pide vivir santamente, sino que también nos invita a ser diferentes porque hemos experimentado el amor de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante, al final, en el verso 17. Pero básicamente nos está diciendo, sean diferentes porque ustedes experimentaron ese amor de Dios que no tiene
ni principio ni fin. Ese interminable amor, ese amor inmerecido. Como ustedes lo han experimentado, vivan diferentes. Tengan ese carácter, reflejen el carácter del Señor. Hermanos, hemos sido llamados y el Señor quiere que tú y yo nos vivamos aferrados a Él. Nuestro carácter se parezca cada día más a Él. Nuestro pensamiento piense en las cosas del Señor. Y eso se ve en cada día. Eso se ve en nuestro trabajo, se ve en los vecinos, se ve en cuando me subo al autobús para ir a un lado. Eso se ve cuando voy a la tienda a comprar. Honestidad, verdad, puntualidad. Hermanos, Dios es un Dios de puntualidad, no es un Dios de llegar tarde. Dios es un Dios de honestidad. Honestidad con los vueltos. Honestidad con pagar lo que se debe. Que sí, que las cosas están caras, sí, es cierto, pero ¿quién es el que provee? El Señor. Dios que te dice, tú no te preocupes, tú vive como tienes que vivir, haz las cosas como tienes que hacer, yo me ocupo del resto. ¿Qué dice Mateo 6:33? Más buscad. Ah, no, te está diciendo busca cómo negociar, o te está diciendo más busca primeramente el reino de Dios. Ah, busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Que sube el precio de la papa, ¿no? Comer papa es un lujo hoy día. Comer huevo, más lujo todavía, ¿no? Que dice, tú preocúpate por hacer las cosas bien, preocúpate por pagar lo que es justo al tendero, preocúpate por hacer el trabajo correctamente, no te preocupes por la papa si está cara o no, yo te voy a dar para que tú comas papa. No, es que lo de la papa me parece un chiste, ¿no? No es por otra cosa. Pero ¿qué dice Dios? Encárgate primero de lo mío. Muestra mi carácter en tu vida. Sé diferente. Y no te preocupes por todo lo demás. Lo demás yo me encargo. Así que como cristianos debemos reflejar el carácter de Cristo, porque hemos sido llamados a ser diferentes. En segundo lugar, como cristianos debemos reflejar el carácter de Cristo, porque tenemos un propósito de edificar a los demás. Aunque alguno me podría decir, mire, pero esto continúa así. Pero las primeras características están enfocadas más en uno mismo. Las siguientes características que vamos a ver en la segunda parte del verso 12 hasta el 14 están enfocadas hacia cómo hago yo, cómo me relaciono yo con los demás. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso todo tiene que ver en cómo me relaciono con los demás. Porque la paciencia no es, bueno, sí, me tengo que aguantar a mí mismo, pero normalmente la paciencia es que los demás tienen que aguantarme y yo tengo que aguantar, soportar al que tengo aquí al lado. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Con qué comienza? Con entrañable misericordia. La misericordia es algo que solo podemos mostrar, o es digamos una característica, parte del carácter, que implica mostrarlo a los demás. Entrañable es digamos algo muy afectuoso, algo que implica que es algo muy personal y que es algo muy querido, muy especial. Y dice de entrañable misericordia. La misericordia tiene que ver en cómo trato a los demás. La misericordia no es cómo me trato a mí mismo, porque yo conmigo mismo tengo misericordia. Como diría mi esposa, no, es que Íñigo, eres perfecto. No soy perfecto. Y cuando está hablando aquí de entrañable misericordia, está diciendo, nos está invitando a que mi trato con los demás debe comprender
a la persona que tengo a mi lado. Que la persona a mi lado me falla, sí. Que la persona a mi lado se equivoca, sí. Pero ojo, se equivoca igual que me equivoco yo. Peca igual que peco yo. O sea, cuando, los que estamos casados, yo no estoy casado con una mujer perfecta. No lo estoy. Y Dios me llama a tener misericordia con ella. A que puede tener un momento malo, puede decir algo que no sea lo correcto, y no me llama a destruirla. Te equivocaste, ja, 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 ¿no? Dios me llama a que a pesar de lo que ella ha hecho, vaya con misericordia, vaya con amor, vaya con respeto hacia donde ella y le diga, mira mi amor, ¿qué pasó? Pero no, ella, no se los equivoca a ella, que yo también me equivoco. Y Dios le llama a ella a tener misericordia. Pero también se equivoca el hermano Álvaro. Y Dios me llama a mí, a que a pesar de que él no es mi esposa, pero es un hermano, me llama a tener misericordia cuando el hermano Álvaro hace algo que quizá no es. Y el hermano Álvaro tiene que tener misericordia conmigo. Así que tenemos un propósito de edificar a la iglesia, y la misericordia, la comprensión, si lo queremos poner con otra palabra, es una característica que debe de estar presente. Hermanos, quizá tengamos razón, pero cuando dice que debemos tener misericordia es que no debemos machetear a la persona que se está equivocando. Ojo, si insiste en equivocarse, pues va a llegar un momento en el cual hay que decir ya quizá las cosas un poco más fuertes, pero al principio hay que tratarlo con misericordia, invitarlo, decirle, mira hermanito, pasó esto, pasó aquello. ¿Por qué? Porque el propósito es edificar. Y si yo voy donde alguien y le digo, lo hiciste mal, estás mal y te estás equivocando por todos los lados, de mala manera, lo que puedo hacer es desmotivar, desanimar a la persona. Así que la primera manera que nos habla aquí Pablo de cómo debemos reflejar el carácter en la edificación de la iglesia es teniendo misericordia. La segunda dice de benignidad. Benignidad tiene que ver con ser bueno, bondadoso. Tiene mucho que ver con la misericordia. El Señor, nosotros nos merecíamos la muerte. Dios nos podía haber exterminado. Esto es algo que pensando en Génesis 3, ¿se acuerdan que Adán y Eva pecaron y vimos toda esa parte de la serpiente, el hombre, la mujer que se andaban echando la culpa y todo eso, ¿no? Pero hay algo que leyendo un libro me hizo reflexionar. Dios los podía haber matado, a Adán y a Eva, de una vez. Dios los podía haber matado. Pero a pesar de todo, Él fue benigno, Él fue bondadoso, misericordioso con ellos. Si Dios, siendo el Dios soberano, el Dios perfecto, el Dios justo, el Dios santo, tuvo misericordia de los hombres, de Adán y Eva, porque pecaron y luego volvieron a pecar echando la culpa a Dios y al otro, y siguieron pecando. Si Dios tuvo bondad, fue bondadoso con ellos, a pesar de que Dios era un Dios perfecto, ¿qué más nosotros que somos imperfectos? La bondad debe estar presente en todo momento. No puede haber edificación si entre nosotros hay roces, hay rencillas. Que haya roces no es malo, es bueno, nos ayuda a crecer, nos ayuda a aprender a resolver las situaciones que tenemos unos con otros, pero todo debe ser tratado con bondad.
dentro de la iglesia, en sus familias, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con los vecinos, etc. Si algo identificaba a los cristianos del primer siglo, y no lo dice, las cartas no lo dicen, pero hay muchos testimonios de otros autores que hablan acerca de los cristianos de los primeros siglos, si algo, era una característica que florecía en un cristiano, era que era gente que trataba bien a los demás. Y por eso crecieron. ¿Estos qué pasa? Tratan bien a los demás a pesar de que le tratas mal. Te hablan mal y le respondes con buenas palabras. Le ha hecho algo, tendría derecho a decirle cualquier barbaridad porque lo que le dijo, le hizo fue muy grave. Y le responde bien. Lo trata con bondad. Esa es una segunda característica que el Señor nos llama a tener. Y el propósito es edificar. La tercera, de humildad. La humildad no es dejarse pisar, no es dejarse machacar por el vecino. La humildad tiene que ver con reconocer al otro por encima de ti. Es decir, mis privilegios no van primero, van los privilegios de los demás. La humildad no es dejarse pisar. La humildad sencillamente es considerar al otro por encima de ti. Considerar las necesidades del otro por encima de las tuyas. La humildad, recordemos que el gran ejemplo lo tenemos con el Señor Jesucristo. Él era Dios y Él decidió humillarse como hombre, hacerse una criatura, vamos a llamarlo una criatura de Dios, y morir en la cruz cuando podía haber exterminado a todas esas personas que estaban ahí. Manso y humilde de corazón. Eso es la humildad. Considerar al otro por encima. ¿Por qué Él murió por nosotros? Porque nos consideró todavía rescatables, nos consideró por encima de su perfección y decidió morir en la cruz por nosotros. Eso es algo que debería reinar dentro de la iglesia. Cuando hay humildad dentro de una iglesia, va a haber muchos problemas porque somos personas, pero a pesar de los problemas, vamos a poder seguir caminando adelante. Sigue, de mansedumbre. Mansedumbre, ser mansos, muy relacionado con la humildad. Paciencia, aguantar, soportar, pero no soportar tirado en el sillón. Me voy a quedar en el sillón en casa porque va a ir el hermano Álvaro y yo no quiero ni ver. No, hermanos, no sería ni el primero ni el último. No sería ni el primero ni el último. Y hoy, como en la pandemia se desarrollaron los cultos en línea y todas esas cosas, ahora sí hay variedad. No, me voy a conectar con Estados Unidos, con no sé qué, con John MacArthur. No, me voy a conectar en España, a esa iglesia a donde yo iba hace años, y me voy a conectar para ver el culto. ¿Qué va a aparecer en Facebook? Va a aparecer uno más, un numerito diciendo quién lo está viendo. Pero no me voy a relacionar con los que están allá, pero tampoco me voy a relacionar con los que están aquí. La paciencia tiene que ver con que a pesar de las circunstancias, debemos estar presentes, debemos estar activos, porque el Señor lo va a honrar. Tiene que ver con aguantar activamente. No, es que no le aguanto al hermano, no, es que el Señor no te está preguntando si quieres aguantarlo o no quieres aguantarlo, o quieres verlo o no quieres verlo, no te está preguntando, te está diciendo es que a pesar del problema que tienes con el hermano, con la hermana, tú tienes que ir allí y tener paciencia con él. No es una opción, es una obligación. Somos llamados a estar en la iglesia,
Todos utilizamos el versículo que dice, no dejando de congregaros, como otros tienen la costumbre de hacerlo. Ese es un buen versículo. Pero aquí va más lejos. Tenemos que congregarnos porque si no, no voy a mostrar el qué, paciencia. No voy a mostrar mansedumbre. No voy a mostrar humildad. No voy a mostrar misericordia si yo no me reúno aquí. Porque ese es un carácter que solo se puede desarrollar estando con la gente. Si estoy solo, no se desarrolla. Si estoy en la punta del monte, allá no se desarrolla eso. ¿Por qué? Porque en la punta del monte estoy yo solo. Y yo solo me aguanto a mí mismo. Pero cuando estoy con los demás es cuando realmente crecemos y reflejamos el carácter del Señor. Sigue. Verso 13. Soportándoos unos a otros. Creo que no hace falta explicar mucho eso, ¿no? Está diciendo que como no lo aguanto, lo deje de lado y no lo vaya ni a saludar, no. Está diciendo es que a pesar de mis problemas, yo tengo que soportar, aguantar. Hay veces en el matrimonio que cuando ya llega a cierto momento uno dice, ya ni te aguanto. No, es que el Señor no me está diciendo, no me está preguntando si quiero aguantar a mi esposa ahora o no. Me está diciendo es que sopórtala. Que dijo algo, hizo algo. Pues sí, pero sopórtala. ¿Por qué? Porque ella también me está soportando a mí. Y yo tengo que soportarle al hermano no sé quién. Pero ese hermano no sé quién, o sea, yo no soy perfecto y me tiene que aguantar mis cositas. Y el Señor nos llama a soportarnos unos a otros. Esa palabra, el término unos a otros es un término, en griego es muy bonito. Y Pablo lo repite con varias características: soportaos, servíos, amaos, etc. Pero no lo dice, o sea, no dice humillándoos unos a otros o sed humildes unos con otros. No, o sea, hay ciertos elementos, ciertas palabras, ciertas características que sí dice unos a otros de forma recíproca. ¿Por qué? Porque las anteriores tienen que ver más con yo hacia los demás. Soportarse tiene que ver con algo mutuo, algo recíproco. Y no solamente dice soportándoos unos a otros, sino dice y perdonándoos unos a otros. Y creo que esa es la parte más complicada para todos. Perdonarnos. Hay un buen libro, es muy pequeñito, tiene 92 páginas. Lo leí la semana pasada y habla acerca del perdón. El perdón tiene que ver en cómo yo voy a considerar la ofensa que el otro me ha hecho. ¿Voy a buscar la restauración o no? Perdonar está asociado con restaurar. Y lo interesante es que cuando yo tengo que perdonar, o sea, por ejemplo, si el ofendido soy yo y el ofensor es el otro, cuando habla de perdonándoos unos a otros, no está diciendo Íñigo hasta que él venga a pedirte perdón porque él es el que te ha ofendido a ti. No, está diciendo, es que tú, aunque seas el ofendido, tienes que perdonar también al otro. No tienes que esperar, sino que tú tienes que perdonar. Hermanos, la iglesia va mal. La iglesia se desvía, la iglesia se pierde. Cuando comenzamos a tener espinitas en el corazón contra otras personas. Cuando no hay perdón, ¿no? Es como cuando los niños dicen, sí, te perdono, ¿no? Y sí te perdono, pero la realidad es que no la perdonaron. Sencillamente es como cuando se pelean dos muchachos en el colegio, ¿no? Viene el profesor, los agarra de la mano y de aquí no se van hasta que no se pidan perdón. Y los niños quieren ir a hacer sus cosas que dicen, sí, te perdono, y cada uno va por su camino. O sea, ahí no ha habido perdón. El perdón tiene que ser sincero, tiene que ser honesto. Tiene que ser real. Cuando está hablando de edificar a la iglesia,
O sea, tener un carácter, el carácter del Señor para edificar a la iglesia, el perdón es fundamental. Pero tiene que ser un perdón genuino, no solo un perdón de boquita para afuera. El perdón tiene que ver con pecado. Y si no hay arrepentimiento genuino, no hay perdón genuino. Y el Señor aquí nos pone las cosas un poquito más complicadas con el tema del perdón. Porque uno dice, bueno, sí, ¿y por qué tengo que perdonar, no? Si yo soy el ofendido. Porque el verso 13 termina diciendo el por qué debemos de perdonar. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonen, ¿pecamos todavía? ¿O yo soy el único que peco aquí? ¿Pecamos en nuestra vida cotidiana? ¿Alguien tuvo un mal pensamiento esta mañana? ¿No? Ay, de verdad. Entonces me he equivocado de lugar, me tengo que marchar. ¿Alguien ha dicho algo que no debe? ¿Alguien ha hecho algo que no debe? No, yo estoy hablando de esta mañana, ya no estoy hablando de ayer. Ayer el día fue más largo, tuvimos 24 horas. Sí, ¿no? La pregunta es, ¿el Señor perdonó también ese pecado? Sí. ¿El Señor tendría derecho a decir, este Íñigo de verdad parece que no entiende? Patada, fuera de aquí. ¿Tendría derecho a hacerlo? ¿Lo hace? Él nos perdonó completamente. Y cuando nos perdonó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros que vamos a hacer. Lo único que ahora nos pide es que cuando pecamos, esos pecados que ya están perdonados, cuando pecamos se rompe la comunión, se rompe ese vínculo con el Señor y lo que nos dice es arrepiéntete, pide perdón, para restaurar, ¿no? Como un hijo cuando hace una travesura. ¿El papá deja de ser papá de ese hijo? No. ¿Que el hijo tiene que venir y hay que arreglar las cuentas? Sí, pero no ha dejado de ser hijo. No ha dejado de ser amado por su padre. El Señor nos perdonó todos los pecados. ¿Y qué está diciendo? Perdonándoos unos a otros, ¿cómo? Como Cristo nos ha perdonado. Si te ha perdonado, lo voy a poner de esta manera. El libro no lo pone de esa manera. Yo creo que el libro también trata un poco de... hay situaciones así un poquito extremas, entonces trata de manejar todas, ¿no? En 92 páginas, hablar del perdón es... 92 paginitas así, o sea que no es un libro muy grande, ¿no? No puedes abarcar mucho, es como una pinceladita. Pero cuando habla aquí de que Cristo nos perdonó, y entonces nosotros también debemos de perdonar, es un mandato a perdonar. No nos está preguntando. Ese perdonándoos es, aunque es un gerundio, en el griego es un participio que se traduce como un verbo imperativo, como un mandato. No es que esté mal hecha la traducción, ¿de acuerdo? Está bien hecha. No, por eso no se preocupen, está bien hecha. Pero realmente se debería traducir como un imperativo. Perdonándoos, perdona al hermano, perdonaos unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado. Y termina verso 14, y sobre estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Nos ha dicho que seamos misericordiosos, que seamos buenos, que seamos humildes, que seamos personas mansas, que tengamos paciencia en medio de todas las dificultades con los hermanos, con las personas, soportándoos, perdonándoos y sobre todo, sobre todas estas cosas, amándoos, que dice que es el vínculo perfecto. Cuando dice que es el vínculo perfecto, el vínculo tiene que ver en cómo me relaciono yo con los demás. Y lo que está diciendo es que el amor es lo que nos une a cada uno entre nosotros. Yo soy español, que hago a 8.500 kilómetros de mi
Madre tierra. Y ustedes, lo que nos une a ustedes y a mí, a pesar de haber nacido en lugares tan distintos, es el amor. Incluso aquí dentro de Colombia, como ustedes dicen, ¿no? Hay cierta persona que se fue a Ibagué, pero viene y ustedes lo reciben con ese vínculo perfecto que es el amor. ¿Por qué? Porque lo que nos une a todos nosotros como iglesia es el amor. Y el amor, el ágape, tiene que ver con una entrega total. Cuando el Señor nos amó y utiliza esa palabra, tiene que ver con una entrega total, con una entrega que no pone condiciones a quienes somos realmente nosotros. Nos ha hablado de muchas cosas y dice, mira, lo que tiene que uniros es el amor, el cómo te entregas a los demás, a pesar de cómo es el otro. Si fuera porque yo amo como el mundo ama a mi esposa, a Cristina, ¿cuándo te dije que te iba a devolver? Como a los 2 años, ¿no? Le dije a tu papá, o al año. No, fue en plan chiste, ahí sí fue en plan chiste, ¿no? Pero en plan chiste le dije, ay, te la voy a devolver, me la entregaste estropeada, ¿no? Pero sí les voy a confesar algo, ella lo sabe. He tenido más de 1 y 2 ocasiones, pues por circunstancias de una vida matrimonial, que a veces uno dice, se la devolvería si pudiera, o no. Aquí los casados, que confiesen, o no. O alguna vez no hemos dicho, que se vaya con su mamá, que la aguante su mamá, ¿no? Ella me la ha dicho. ¿O no? Que se queden allá, yo me vuelvo para allá, me vuelvo a España, que allá me entienden mejor en la iglesia. Son más como yo, tienen ese carácter español. Hermanos, eso no funciona así. Si yo amo a mi esposa, no la amo como el mundo ama, que es bajo condiciones. Yo amo a mi esposa, a pesar de todo lo que pueda tener de malo. A pesar de todo lo que pueda hacerme, lo que pueda herirme, lo que pueda decirme, yo la amo. Pero hermanos, ella también me ama a pesar de todas las barbaridades que yo digo y yo hago. Hermanos, en la iglesia pasa lo mismo. Nuestro vínculo es el amor. Y ese amor es una entrega completa hacia los demás, a pesar de lo que me haya dicho o me haya hecho. Y eso funciona así. Y es que vuelvo a insistir, es un mandato, ¿no? Es que no nos está preguntando, Íñigo, ¿te gustaría que el vínculo entre usted y Sandra sea ese amor? ¿Te gustaría? Ay, Señor, déjeme pensarlo, pasado mañana le respondo. Es que no me está preguntando, me está diciendo, el vínculo que te une Sandra y yo, y con mi persona, es el amor. Y el mismo amor que tengo que mostrarle yo a ella me tiene que mostrar a mí. No me está preguntando, me lo está diciendo. Así que debemos de reflejar el carácter del Señor, porque tenemos un propósito de edificar a los demás en la iglesia. Hermanos, estamos aquí para edificarlos. Y yo sé que a veces nos volvemos todos insoportables a nuestra manera. Pero hermanos, estamos aquí para crecer, para que ustedes me ayuden a crecer y para en lo que yo pueda, yo también les ayude a ustedes a crecer. Y para que Cristina les ayude a ustedes a crecer y ustedes le ayuden a crecer a Cristina. Y seguimos con cada uno de todos nosotros. Para eso nos ha puesto aquí. ¿Para qué? Para que reflejemos y tengamos el carácter del Señor. Por último, como cristianos debemos reflejar el carácter de Dios para disfrutar las bendiciones del Señor. Versos 15, 16 y 17. Termina diciendo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La primera bendición que nos da es paz. Y la paz de Dios gobierna. Hermanos, cuando desarrollamos el carácter del Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras diferencias, hay un respeto y hay una comprensión, y entonces reina la paz. Cuando yo me creo superior a ustedes, no hay paz. No hay paz porque yo entiendo que ustedes me deben de servir a mí. Pero cuando yo tengo el carácter del Señor, soy manso, soy humilde, considero a los demás por encima mío, perdono, soporto, entonces reina la paz. Porque la paz reina cuando considero al otro por encima mío y al Señor por encima mío. Eso es lo primero. Hay paz en ese momento. Segunda bendición que Él nos da es la edificación. Y miren qué habla acerca de la edificación, ¿no? Dice, y la paz que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, hablando de la iglesia, y sed agradecidos. ¿Y qué dice el verso 16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra more es a través de la palabra que yo puedo edificar a los demás, que dice, enseñándoos y exhortándoos, vuelve otra vez, unos a otros, enseñándoos unos a otros, exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos. Así que somos llamados a corregirnos, a llamarnos la atención si hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque eso es parte de la bendición. El orgullo nos impide recibir esa bendición. El orgullo de pensar de que yo sí tengo razón y el otro no. Pero cuando entendemos y tenemos el carácter del Señor, cuando alguien me viene y me dice, Íñigo, no está bien lo que estás haciendo, esa exhortación, esa enseñanza debería motivarme a cambiar. Y cuando eso me cambia, ¿qué dice aquí al final? Cantando con gracia, ¿a quién? Al Señor. Es decir, cuando yo acepto, cuando yo me dejo edificar, cuando yo me dejo enseñar, cuando yo me dejo exhortar, cuando yo me dejo corregir, cuando yo me dejo cambiar, entonces lo que estamos haciendo es alabando al Señor. ¿Por qué? Porque nuestras vidas van a reflejar al Señor. ¿Cuál es el objeto de nuestra, cuál es el objetivo de nuestra vida aquí? ¿Cómo? No. Es darle gloria a Dios a través de nuestras vidas. Ser luz tiene que ver con los demás. Eso es una consecuencia de darle gloria a Dios. Cuando yo doy gloria a Dios a través de mi vida, mis hermanos me exhortan, ¿para qué? Para que dé gloria a Dios, y entonces soy luz en mi trabajo, soy luz en la iglesia, soy luz con mis vecinos, soy luz en el autobús, soy luz en el supermercado. Pero el objetivo de nuestra vida es darle gloria a Dios. Por eso dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y cantos. Cuando desarrollamos el carácter del Señor, damos gloria a Dios y lo honramos a Él. Cuando yo dejo que corregirme por ustedes, cuando yo dejo que ustedes, a través de lo que me dicen, de lo que me enseñan, yo tenga el carácter que el Señor quiere, yo doy gloria a Dios. Y Dios nos llama a eso. Reflejar el carácter del Señor tiene que ver con dar gloria a Dios a través de mí. Y por último, verso 17, vuelve a insistir en la glorificación del Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de lo que decimos, y de hecho, de lo que hacemos, es decir, con todo, falta lo que pensamos, ¿no? Ahí faltaría lo que pensamos, pero bueno,
Hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estamos aquí para darle la gloria a Dios. El Señor quiere que tengamos su carácter, porque cuando tenemos su carácter, damos gloria a Dios. Cuando transformamos nuestra vida, cuando transformamos nuestro carácter, cuando cambiamos nuestra manera de ser, damos gloria a Dios. Todo lo demás, voy a ser un poco brusco, es una mentira. Todo lo demás es aparentar. El Señor quiere que cambiemos. Ojo, no voy a cambiar todo de la noche a la mañana. Pero cuando Cristina me dice algo, porque no he hecho algo bien en casa, me duela o no me duela, eso ya es un problema de mi corazón, de mi orgullo, de mi... Pero cuando Cristina me dice algo, porque no lo he hecho bien, yo soy el que tomo la decisión si quiero parecerme más a Cristo. Yo soy el que tomo la decisión de que lo que me ha dicho Cristina en casa, porque traté de forma brusca a mis hijos, o hablé mal a mi padre, yo soy el que tomo la decisión de si realmente quiero cambiar o no. Pero el Señor no me está preguntando, oye, mira, ¿quieres? No, el Señor me está diciendo, cambia. Así que cuando Cristina me dice, Íñigo, eso estuvo mal, lo que el Señor me está diciendo es, tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque ella me exhortó por algo que ella vio que yo hice mal. Y lo mismo pasa aquí. Cuando yo veo algo mal, mi deber es exhortar con buenas palabras, siendo benigno, siendo bueno, siendo humilde, pero exhortar y decir, hermano, hermana, lo que pasó no está bien. ¿Por qué? Porque el Señor quiere transformar nuestra vida. ¿Para qué? Para que a través de nuestra vida le demos gloria a Dios. Así que, hermanos, el llamado es claro y busquemos reflejar el carácter del Señor. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a reflejar tu carácter para darte la gloria a ti. Señor, ayúdanos a ser mansos, a no ser orgullosos. Y ayúdanos, Señor, a perdonarnos, a soportarnos, Señor. Sé que son tareas complicadas y que muchas veces el orgullo nos impide hacerlo. Señor, muchas veces incluso en el trabajo, ¿qué me viene a contar esa persona? Si yo sé más que él, si yo tengo un título, si yo tengo más años en la empresa, yo tengo más años en donde estoy viviendo. Pero ayúdanos, Señor, a recibir la enseñanza, a recibir la exhortación y sobre todo a cambiar nuestro carácter para honrarte a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.